Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy controversial en estos tiempos, hermanos, pero vamos a tratar, repito, con la ayuda del Señor, que Él nos ayude a tratar de que tú entiendas qué es este tema. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿y qué dice? Y los vistió. Qué privilegio tuvo esa pareja, fíjese. Así como tú vistes a cierta persona, a tu niño o a un niño famoso y dice, mira, yo a ese niño yo lo vestí. Entonces, qué privilegio tuvieron esta pareja que el Señor los vistió. También a nosotros hizo lo mismo, pero en lo espiritual. El tema de hoy que vamos nosotros a exponer se titula Los beneficios de la cobertura espiritual. Padre, yo ya he leído tu palabra y solamente necesito tu gracia, inspiración y la iluminación. Señor, yo he puesto todo lo que he podido. Ahora es tu parte. Yo me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, hermano. Para introducirme, hermanos, a este tema te diré que de entre los muchos beneficios ministeriales que encontramos, hermanos, uno de ellos, que hay muchos beneficios ministeriales, pero uno de ellos es la cobertura espiritual. Este es uno de los beneficios que nos da el Señor. Pero hoy en nuestros tiempos, ¿cómo se define? ¿Qué es la cobertura? ¿Cómo se aplica? Quizás por esta razón que exista mucha duda, mucho miedo en muchos pastores, sobre todo en los que van empezando. Muchos de ellos tienen miedo a pedir cobertura. Y yo en mi experiencia que ahora ya estoy, que voy a de salida, pero si volviera a empezar algo nuevo, yo pediría ayuda de una cobertura. Ahorita ya no. Ahorita se me facilitan muchas las cosas. He adquirido experiencia, pero todos los ministros jóvenes que van empezando, ellos necesitan una cobertura. Pero muchos de ellos no saben qué es, para qué se aplica. Muchos de ellos están como Esaú, que dicen, ¿para qué me sirve esta primogenitura? Entonces la rechazan. Y cuando ya están en una situación difícil, la buscan desesperadamente, pero ya es muy tarde. Entonces, de esa manera es, hermanos, o sea, la cobertura. Y hemos hablado, hermanos, que los únicos que pueden dar esa cobertura espiritual son los pastores y los apóstoles, que son los únicos ministerios con autoridad para dar esa cobertura. Son los únicos que tienen autoridad espiritual, los pastores y los apóstoles. Pero tienen que ser genuinos esos ministerios, porque hoy en día hay mucho ministerio falso. Así como existió el profeta falso de Balaam, así hay pastores falsos que no son genuinos y mucho profeta falso, mucho apóstol falso. Por eso primera de Juan nos dice que nosotros 4:1 nos dice probar los espíritus. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de probar los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque ha entrado en estos días mucho apóstol falso. Yo pienso que se siente bien llamarse apóstol. Y así como empezó la iglesia primitiva con apóstoles, así vamos a terminar, pero no todos son apóstoles. Por eso es que mucho pastor joven tiene miedo a pedir cobertura por la doctrina.
quizá les van a pedir dinero por la cobertura, una cuota. En la actualidad, hermanos, se tiene un mal concepto acerca de la cobertura. Se tiene un mal concepto. La gente no sabe. La gente, o sea, repito, ¿para qué la necesito? Muchas bendiciones se pierden por causa de no tener asesoría de una cobertura espiritual. Muchas bendiciones se pierden. Es como tirar golpes al aire. Y cuando viene una cobertura, así como le dijo Jetro a Moisés, su suegro que vino, y lo miró que estaba en problemas desde la mañana hasta la noche, en el capítulo 18 de Éxodo, le dijo: ¿qué estás haciendo? Todo el día estás perdiendo el tiempo con estas personas. Entonces ahí entró la asesoría, la cobertura. Le dijo: busca líderes y que estos líderes te traigan los asuntos de cada grupo. Y de esa manera tú vas a seguir adelante. Entonces, mucho ministerio que tiene capacidad y que son genuinos llamados, muchos de ellos se enfadan, pierden la paciencia al mirar que están pastoreando una gente que no les entiende, que no van a ningún lugar y lo optan por salirse de los caminos de Dios. ¿Pero por qué? Por falta de asesoría. Entonces, es bien importante, hermanos, esta asesoría. Los beneficios, hermanos, se van. Personalmente yo creo que Dios ha levantado hombres dotados con gran conocimiento, yo lo creo, para equiparnos con doctrina, para dirigir a nosotros el rumbo de una congregación. Por eso es el apóstol. Ellos te dicen qué vas a hacer y te dicen porque son hombres dotados con mucha sabiduría, para que nosotros podamos seguir adelante. Eso era lo que hacía Pablo con sus ayudantes. Los capacitaba. Les ayudaba a visualizar las cosas. Y eso es lo que hace la cobertura. Viene y se sienta con ellos y como que nos presentan un mapa. Entonces uno se levanta con una visión fresca, nueva, para seguir adelante. Y esto es uno de los beneficios que nos deja la cobertura espiritual. Dale un aplauso al Señor, hermano. Debido a que es un fin de semana facilito, dame unos 25 minutos. Voy a entrar al desarrollo de este tema. Si tú eres estudiante, apúntalo porque lo vas a necesitar. Y un día que yo ya no esté, este video ya no lo vas a ver. Le voy a decir que lo borren. Apunta. En este estudio miraremos algunos beneficios que nos deja una cobertura, hermanos. Y el primer beneficio que miramos aquí en la escritura que leímos y que es como base, fíjate bien ahí, quita el miedo. ¿Qué sucedió cuando esta pareja pecaron? En el capítulo 3 nos damos cuenta de que la serpiente los engañó. Dios les había advertido: los voy a poner en el Edén y de ese árbol no van a comer, porque el día que ustedes coman de ese fruto, ciertamente morirán. Y se les hizo fácil. Entonces la serpiente empezó a hacer su trabajo. Y eso es lo que hace Satanás. Y en el capítulo 3, desde el inicio, miramos, no me lo ponga ahí, pero usted lo va a mirar. La serpiente empezó con Eva. Y empezó a trabajarla y logró su objetivo. Y cuando vieron que estaban desnudos, ¿qué hizo? Dios los buscaba. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron, tuvieron miedo. Entonces, el miedo es el primer
elemento que miramos aquí, hermanos, de lo que es la cobertura. La abertura, cuando viene una cobertura, te quita el miedo. ¿Qué hizo el Señor? Ellos no sabían qué hacer, se escondían, y mirando que estaban desnudos, ellos usaron, ¿qué dice? Hojas de higuera. ¿Qué representan las hojas de higuera? Eso representan las obras humanas. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros buscamos una manera para justificarnos cualquier cosa y queremos sentirnos bien delante de Dios. Y eso representa las higueras. Ellos trataban de cubrirse su desnudez y no lo lograron y se escondieron. Y mirando su desnudez, ¿acaso no estaban desnudos siempre? Pero su conciencia se había despertado. Entonces, mirando Dios su desnudez, ¿qué hizo? Mató un cordero, tipo de Génesis 3:15, que le dijo: esta, la de la simiente. Fíjate qué interesante es lo que hizo Satanás con la mujer. La engañó, pero Dios, viendo el engaño que había hecho en la mujer, le dijo: mira, tú le herirás, tú la engañaste, pero de su simiente esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué hizo? Mató un cordero, tipo del cordero de Dios. Miles de años después, allí en el Gólgota, ahí Jesús lo aplastó a esa serpiente. Quitó el miedo. El miedo es malísimo. Cuando nosotros somos pastores, que tú cometes un error, o que uno de los peores errores es cuando tú cruzas esa línea del adulterio. No he caído, no es que te lo estoy diciendo, no. Él estaba a punto, te lo digo. Y es horrible. Es horrible. Tú que me estás viendo, que eres pastor, si tú has caído en eso, tú necesitas restauración. Y es ahí donde entra la cobertura. Es ahí mirando a Dios, que los buscaba y les llamaba la atención, gritaba: Adán, Eva, ¿dónde están? Pero ellos se escondían porque estaban desnudos, se escondieron. ¿Qué es lo que es el miedo? Es cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, aunque nadie lo sepa, pero tú ves monos con tranchetes. Tu conciencia. Y así andaban ellos en el huerto, se escondían, no hallaban cómo taparse. Luego peor, si Eva era un poquito fuera de onda, no alcanzaba a taparse. Necesitaba más hojas. O sea, es terrible. O sea, mientras yo estaba escribiendo esto, dije: ¿sí es cierto? Quita el miedo. Por eso mucho ministerio se va de los caminos de Dios. Parejas con mucha capacidad, que empezaron el ministerio y que empezaron una misión, pero debido a que hubo una caída, un fracaso en ellos, nadie quizás lo sabía, pero ellos mismos empezaron a dilatarlo. Tuvieron miedo y renunciaron a esa obra. ¿Qué hizo Dios? Mató un cordero y los cubrió. Por eso Juan, cuando vio el cordero de Dios para identificar a Jesús, dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos trataron de justificarse con doctrinas humanas, con cualquier cosa, pero solamente con la sangre del cordero nosotros nos podemos restaurar. Solamente de esa manera nosotros podíamos lograrlo. Esto, qué terrible es el miedo. Ahora Dios tuvo que sacarlos del Edén. Y aparentemente fue injusto, no, porque si se hubieran quedado en el Edén hubiera sido peor. ¿Cuántos ministerios se quedan en el Edén aparentando que ya lo arreglaron, que Dios perdonó? Sí, Dios te perdona.
Dios te perdona, pero tú tienes que restaurarte. Y Dios los sacó a restaurarlos fuera del Edén. Y fue que el Señor dio la sentencia. Es por eso que muchos ministerios siguen en el ministerio y dicen, pero si este cayó en pecado, ¿cómo es que sigue? ¿Cómo es que sigue? Porque es peor. La conciencia se endurece y vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer, y es peor el error. Eso es lo que hace una cobertura en el futuro. Si aún yo estuviera, por eso me gusta trabajar con algunas parejas jóvenes, lo más indicado es llegarla, que hablen, pastor, venga, pasó esto, que la misma esposa hable a la cobertura. Necesitamos hablar. Viene el pastor, se lleva al muchacho que esté aquí, no voy a ser quien esté aquí, pero me lo llevo en el carro. Vámonos. Se queda la pastora, ella tiene que seguir, y yo me llevo al muchacho al paso, pero para el paso, por un mes. Y allá vamos a estar hablando, allá vamos a estar tratándolo de restaurarlo en una cabaña, solos, yo y él. ¿Para qué? Para que él se restaure. Porque él tiene miedo. Tiene miedo de volver a la iglesia. Él tiene miedo de volver a enfrentarse a la esposa. Por eso te menciono, no he estado en esa situación, pero me imagino que es difícil. Mire, estos días fueron difíciles para mí, fueron difíciles. Y te lo digo yo muy sinceramente. Me viene en este momento a mi mente. Es simplemente unos choques con mi esposa, pero esos choques me hacían sentir ridículo, me hacían sentir mal. Choques normales, pero son normales, hermanos. Quizás algunos de ustedes son peores, pero no le hace. Pero yo quería sentirme libre. Y hoy en la mañana, ayer o hoy en la mañana me sentí yo con ese ánimo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, me sentía mal. Y de ayer a ahora me sentía yo con el deseo de escribir, pero de esta semana eran choques como enemigos, yo y mi esposa, ella para allá y yo para acá. Entonces, ¿te puedes tú imaginar cuando sucede algo de esa manera? Que la mujer fue traicionada o que el esposo es traicionado. En este caso es más cuando es ocasionado por el pastor. Por eso te menciono cuántos pastores están en esta situación, y todo ¿por qué? Por falta de una cobertura. Entonces la cobertura quita el miedo. Dale un aplauso al Señor. Nos vamos al segundo punto. Yo casi te garantizaba, pero no me atreví a hacerlo, que te ibas a gozar. El miedo. Segundo punto. La cobertura te provee de bendición. Fíjate bien. Una cobertura te provee de bendición, y vamos a ir a ver Isaías 58:7. Apúntalo ahí, porque un día tú vas a dar ese estudio a alguien más. Apóstola, apúntelo. Eso es. Aleluyita. ¿Qué dice Isaías 58:7? Te vas a gozar con esta escritura. Fuera. Mira. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes. Ayúdame a leer porque estaba llorando. Y las lágrimas. Ay,
¿Ves? Otra vez, porque me encantaba esa escritura. ¿Ves? ¿Qué es lo que es la cobertura? Oh, te provee de bendición. ¿Qué hizo el Señor con Abraham? ¿Dónde miramos nosotros? Uno de los nombres de nuestro Señor, ¿cuál es? Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová tu proveedor. Y fíjate dónde encontramos esa cita. Por primera vez lo miramos nosotros, esta cita, el nombre de Jehová Jireh, nuestro proveedor, en Génesis 22:14. Vamos a verlo. Fíjate bien cómo es el Señor tan bueno, que el Señor proveyó. Y hace poco nos hablaba en el domingo que el secreto de los altares era que cuando se aparecía el Señor en cierto lugar, allí se ofrecía un altar, se levantaba un altar en memoria de que te habías encontrado con el Señor. Entonces, cuando hay un encuentro con el Señor, cambia tu vida, y desde ese momento tú empiezas a tener una relación más cercana con el Señor. Y ahí viene la bendición para Abraham. Allí empezó a decirle: te voy a proveer, yo voy a ser tu proveedor. Pero ahí Isaías nos dice cómo debemos de ser generosos. Mira lo que dice. ¿Ves? Lo proveyó la necesidad. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que hace una cobertura. Tú eres bendecido, yo soy bendecido. Yo soy bendecido. Yo te puedo bendecir, yo te puedo ayudar. Y tú tienes que hacer lo mismo. Tú. Por eso la escritura nos aconseja: no te escondas, tienes que ser transparente, comparte lo que tú te ha dado el Señor, tú compártelo. Es hacerlo de esa manera. ¿Acaso Abraham no es nuestro padre? ¿Acaso la bendición no fluye a través de él para nosotros? También debe de ser tuya, tu hogar, para otras personas que necesitan. Los apóstoles, Pablo y los pastores son personas que te bendicen. Mira, que te bendicen. Por eso es que sigue la bendición. Tú no puedes esconderte, tú tienes que ser transparente. Eso es lo que hace la bendición. Cuando nosotros tenemos una cobertura, tú tienes que hacer el ejemplo. Y eso es lo que hace la cobertura. Por eso es que mucha gente, hermanos, busca la cobertura, otros la rechazan. Y viene la cobertura en nosotros, caminando de nuestro Padre, ¿verdad? Aunque hace miles de años que pasó, todavía seguimos cantando nuestro Padre Abraham. ¿Por qué? Porque por fe andamos y no por vista. Oh, yo me he gozado, hermanos. Es un mensajito pequeño, un estudio, pero estos puntos son muy importantes para cuando tú busques. Tú sabes a quién acudir cuando tú tienes una necesidad. Tú no vas a llamar a alguien que sabes bien que es perder el tiempo. Tú vas a llamar a una cobertura. Y esa cobertura te va a bendecir. Me voy al tercer punto. Amén. Tercer punto. La cobertura te ayuda a presentarte aprobado ante el Señor. Fíjate lo que hace Juan 21:7. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Juan 21:7. Otra vez te repito, cuando tú tienes una cobertura,
Esta cobertura te ayuda a presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. ¿Qué había hecho Pedro en esta situación? Pedro ya, fíjate lo que dice la escritura. Entonces, aquel discípulo, es, Pedro había vuelto a su antiguo oficio. ¿Cuántos ministros dejan su iglesia por desánimo? Mira, aquí hay muchos desánimos. Sobre todo cuando tú empiezas de pastor, hay gente que no apoya la obra. No oigo. Hay gente que creen que los pastores comen aire. No apoyan la obra para nada. Y muchas veces son los que piden más favores del pastor. 5 o 10 o 20 minutos de tiempo. Y muchas veces el pastor, los pastores, tienen necesidad con la esposa de estar allí, salen cansados. Pero estas personas muchas veces lo que hacen es estar ahí. Entonces vienen muchos desánimos porque no hay entradas. Hay proyectos en los cuales la obra necesita la renta. Todavía recuerdo yo cuando empecé, renté un garage y en esos tiempos me costaba 350 el garage. Era mucho para mí. Las ofrendas llegaban como a 120, $50. Y yo y mi esposa ahí, vamos a cabalar para la renta. No, no, tenemos que poner de nuestra bolsa. Órale. No lo estoy diciendo para que ahorita suelten, no, pero si lo van a soltar, hágalo. O sea, muchos al empezar con su esposa, así empiezan, porque así empecé yo. Y lo que hacen es mejor renunciar, como Pedro, y se vuelven a pescar, a trabajar en lo que hacían antes, manejar un bus o vender tacos, porque no hay. Entonces mirando cómo llegó el Señor, ya había resucitado. Ya Jesús ya estaba en los 40 días caminando. Ya había Jesús resucitado. Y fue a buscar. Todavía te puedes imaginar, Jesús duró 40 días en ese cuerpo, animando a Tomás, animando a todos ellos, porque se desparramaron. Muchos de ellos se fueron a sus mismos oficios, se desanimaron. Y Pedro ya estaba pescando en su compañía y ya estaba desnudo. Y cuando oyó que le gritó a alguien y se dio cuenta Juan que era Jesús, le dijo: Pedro, es el maestro. Fue a buscarlo. Mira qué ternura del Señor, que cuando tú estás desanimado, estás caído y que ya no quieres seguir en los caminos de Dios, el Señor va y te busca. El Señor te da otra oportunidad, así como le dio a Pedro. Pedro ya no quería seguir, pero al mirar que el Señor fue a buscarlo, esa búsqueda es la segunda oportunidad. Cuando tú tienes una cobertura y que ya no quieres seguir, esa cobertura va y te busca, porque el Señor te está dando una segunda oportunidad. Esos son los beneficios de tener una cobertura. Cuando tú tienes un pastor, cuando tú tienes un apóstol de cobertura, esa persona te llama y te invita a seguir trabajando, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento.
Por eso los beneficios de tener una cobertura son muy, muy beneficiosos. Te ayuda a prepararte, a presentarte aprobado ante el maestro. Oh, qué maravilloso es el Señor, que el Señor nos da esas oportunidades, hermanos, aleluya. Oh, yo me gozaba en esta corta enseñanza. Repito, he tenido una semana muy ajetreada, hermanos, en lo que era que el enemigo trabaja mucho en nosotros, hermanos. ¿No crees que porque ya estamos betarrones? No, todavía hay muchos problemas en nosotros como matrimonios. Muchos de ustedes por eso muchas veces no quieren seguir. Ahora te puedes imaginar los pastores jóvenes que van empezando. Te puedes imaginar esa pareja joven que tiene 2 niños y que van empezando y que no saben qué hacer. Ese pastor va y remata con su esposa. No quiero hablar contigo, retírate, retírate, ahorita no quiero hablar contigo, estoy a solas. Entonces hay mucha frustración en ese pastor. ¿Por qué? Por culpa de muchas personas que no lo entienden. Por eso muchos jóvenes no quieren ser pastores. Los hijos de los pastores no quieren saber nada de este ministerio. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que muchas veces los genuinos pastores le dedican más tiempo a las ovejas que a ellos, para que tú los menosprecies, para que tú no les des el crédito que merecen esas personas. Oh. Entonces ahí entra lo que es el beneficio de una cobertura. ¿Qué hizo el Señor al mirar esta pareja? Adán y Eva, ¿qué hizo? Los vistió. ¿Cómo crees que se sentían ellos? La primer pareja. ¿Cómo crees que se sentirán cuántos pastores que miramos fuera de los caminos del Señor? Cuando yo empecé, antes del 2000 en esta ciudad, empezaron muchos pastores conmigo. Ahora ya no están. Me he dado cuenta que ya no siguieron. Por muchas razones puede haber sido. Muchos tuvieron un genuino llamado, pero por falta de apoyo de las iglesias, de las ovejas, los dejaron que fracasaran. Tú no hagas lo mismo. Ahora yo no te estoy pidiendo que aceptes mi cobertura. No. Yo ya voy de salida. Yo ya el Señor me bendijo. Pero ¿qué de aquellos que me están viendo? ¿Qué de aquellos que están clamando? ¿Para qué? Para que una de las ovejas o parejas que a ustedes Dios los ha bendecido y que andan de wiri para acá y para acá, sabiendo que puedes bendecir ese ministerio, no lo haces, es incorrecto. ¿Qué hizo el Señor? Les quitó el miedo. Es lo que hace la cobertura. Los beneficios de una cobertura. Estos son, hermanos, los beneficios, y todos sabemos, hermanos, lo que es estar en este país. Tú sabes lo que es una full coverage, una aseguranza, una cobertura. Hasta nos damos el lujo de decir, oh, yo tengo en mi carro una carcancha, pero tengo full coverage. Por si las dudas. Entonces, es beneficioso. También es en lo beneficioso en lo espiritual. Por eso allá afuera hay mucho homeless espiritual, porque rechazan la cobertura de los pastores. No seas tú de esa clase de persona. Un homeless espiritual que no acepta ninguna autoridad de nadie, sino que tú debes y necesitas esa cobertura. ¿Por qué? Porque en el momento que venga el enemigo a atacarte, la cobertura te quita ese miedo. Porque para eso es la cobertura. Cuando tú tienes un accidente, tú
tú le llamas a la gente de tu seguranza e inmediatamente te responden y van y te acuden y empiezan a darte esa cobertura. Eso es lo mismo que hace el Señor cuando tú aceptas una cobertura de parte de Él. Dale un aplauso al Señor. Yo he terminado y ponte de pie. Oh Señor, gracias.